Descubierto, 5 historias escalofriantes de compra embrujada que te dejarán sin aliento. O el viento soplaba con un aullido insistente mientras Javier se acercaba a la tienda de antigüedades. La fachada, cubierta de polvo y telarañas, parecía susurrar secretos oscuros que amenazaban con salir a la luz. En ese pequeño pueblo hispano, donde cada esquina albergaba historias de miedo y misterio, la tienda cerrada por años acumulaba rumores sobre una maldición que jamás había dejado que nadie se acercara. Pero el joven mecánico, con el corazón lleno de esperanzas, creyó que podía cambiar su suerte y la de su familia. Los primeros días fueron un torbellino de entusiasmo y expectativa. Javier abría las puertas de la tienda, ahora su refugio y su futuro. Los vecinos, al principio curiosos, entraban a ver qué había allí. «Mira esa muñeca», decía doña Clara, mientras un escalofrío la recorría. La muñeca observaba con ojos vacíos, casi desafiantes. Nadie se atrevía a acercarse demasiado. Pero a Javier no le importaba. Con sus habilidades de mecánico, reparaba relojes y objetos rotos, ganando la confianza de su gente. Sin embargo, a medida que los días avanzaban, la atmósfera se tornaba pesada. Un viejo reloj de bolsillo se vendió en su primera semana, y al poco tiempo, don Luis, su cliente, empezó a escuchar susurros en la noche que lo llevaban a levantarse varias veces, temblando. «Los espíritus están perturbados», dijo una anciana en la plaza. «¿No lo ves? Ya están llamando tu atención». Otros objetos comenzaron a mostrar su lado siniestro, la urna chillaba al caer más de una vez, y la muñeca pareciera conocerse entre sí, como un coro de voces apagadas. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, sin embargo, la confianza que inicialmente sentía pronto se desvaneció. El pueblo, ahora marcado por la desconfianza, susurraba en cada esquina. Aquellos que habían comprado algo empezaron a desaparecer, y cada vez que se mencionaba la tienda, la atmósfera se tornaba más oscura. Ahuyentando el terror, una noche Javier se encontró cara a cara con un espectro que surgió de entre las sombras de la tienda. «Libérame», dijo con voz helada. El miedo le paralizó la garganta y el sudor frío le cubrió la frente. ¿Qué maldición había desatado? Javier supo entonces que debía actuar. Se reunió con aquellos pocos que aún le creyeran. «Debemos descubrir la historia detrás de estos objetos», propuso con voz temblorosa. Pero para su horror, se dieron cuenta de que la autoridad del pueblo no estaba interesada en escuchar sus miedos, les ignoraban como si fueran locos. La lucha se sentía solitaria, y la presión creció en su pecho. Una noche, el pueblo quedó en un inquietante silencio. Javier miró hacia el horizonte y comprendió que el verdadero terror apenas comenzaba. Con cada revelación sobre la tienda, su propia lucha se entrelazaba con las historias olvidadas de su comunidad, y con la urgencia de encontrar respuestas, se enfrentaba a su destino. Se preguntaba si, al final, su esperanza sería su salvación o su condena. Javier no pudo dormir esa noche. Las palabras del espectro resonaban en su mente como un martillo golpeando hierro. «Libérame», repetía, y con cada eco, una nueva punzada de terror atravesaba su pecho. ¿Qué prisión había dejado atrás ese ser? ¿Y cómo podía ser que, con solo abrir la tienda, se había visto envuelto en un laberinto de espíritus inquietos? Quería encontrar respuestas, pero la sombra del miedo lo envolvía. A la mañana siguiente, decidió visitar a don Luis. El hombre había sido uno de sus primeros clientes y lo había alentado a abrir la tienda. Si había escuchado susurros en la noche, quizás supiera algo más. La plaza estaba desierta, el aire pesado como si incluso el cielo comprendiera la angustia. Al llegar a la casa de don Luis, notó que las ventanas estaban cubiertas con cortinas arrugadas. Un sentirse inquietante lo invadió, golpeó la puerta con suavidad, pero el silencio dominaba a su alrededor. Tras un rato, la puerta se abrió un poco,
dejando entrever la cara de don Luis. Estaba pálido y con ojeras profundas. No quiero volver allí, Javier, dijo con un hilo de voz. Desde que compré ese reloj, he sentido cosas extrañas, como si alguien me observase. Javier sintió que su corazón se detenía. ¿Qué viste? ¿Qué escuchaste? Preguntó, tratando de no dejar que su propio miedo se hiciera evidente. Me desperté una noche, y allí estaba. Don Luis tembló, recordando aquel momento. Un rostro en la oscuridad. Supe que no era de este mundo. Me decía que habías hecho algo grave. ¿Grave? ¿Qué grave? Solo soy un mecánico, no he hecho más que ayudar a la gente, replicó Javier, impotente. Don Luis bajó la mirada. Pero no entendías lo que comprabas. Hay más en esos objetos que solo polvo y recuerdos. Hay vida, o lo que queda de ella. El sudor frío le empapó la frente a Javier. Todo ahora parecía un juego macabro, había desatado fuerzas que superaban su comprensión. Debemos hacer algo, don Luis. No puedo dejar que esto continúe así. Al caer la tarde, Javier se reunió con su pequeña troupe de aliados. Todos temían lo que eventualmente podría sucederles, pero en sus rostros había determinación. Decidieron buscar más información sobre la tienda. Sabiendo que el pueblo estaba lleno de leyendas, decidieron acudir a la Llorona, una anciana sabia que muchos respetaban. Ella era la puerta que los llevaría a desenterrar historias enterradas. El camino al rancho de la Llorona era inquietante. La brisa que antes traía risas ahora apenas susurraba, y cada crujido de ramas sonaba a gritos ahogados. El sol se ocultaba rápidamente, fumigando el cielo en tonos de rojo y negro. Cuando alcanzaron la pequeña casa de barro, la puerta estaba entreabierta, y un olor a hierbas secas entraba en sus narices como un aviso ominoso. «¿Estás lista para escuchar lo que no quieres oír?», murmuró uno de los compañeros de Javier antes de entrar. Al cruzar el umbral, una ráfaga de aire helado envolvió a Javier y sus amigos. La anciana estaba en el centro, rodeada de velas que parpadeaban como almas temerosas. El rostro de la Llorona era sombrío, sus ojos, dos mares secos llenos de historias no contadas. «Han despertado lo que no debían», dijo, su voz resonando como el trueno. «Ahora deben enfrentar las consecuencias, o se los llevará a la oscuridad». La tensión en el aire era palpable. Javier sintió que la oscuridad se acercaba, haciéndose más y más densa. «¿Qué debemos hacer?», preguntó, sin saber si se atrevía a escuchar la respuesta. La anciana lanzó una mirada entrecerrada. «Para desatar la maldición, deben conocer la verdad, y la verdad está oculta en el corazón de la tienda. Un sacrificio es necesario». El último latido de su corazón resonó en el silencio sepulcral de la habitación. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para salvar a su pueblo y a sí mismo? Mientras la oscuridad palpitaba a su alrededor, Javier supo que pronto enfrentaría una elección y el miedo prometía ser su única compañía. Javier salió de la casa de la Llorona con el corazón golpeando en su pecho como un tambor de guerra. El eco de sus palabras resonaban en su mente, y cada paso que daba hacia la salida lo llenaba de un mal presagio. Un sacrificio es necesario. La idea lo perseguía, como una sombra que nunca lo abandonaría. Miró a sus amigos, su rostro iluminado débilmente por la luz de las velas que aún ardían dentro de la anciana. Nadie hablaba, el miedo había cerrado sus bocas y cautivo sus corazones. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Sara, su voz apenas un susurro. La tensión era palpable, como si todo en el entorno pareciera ser consciente de su nerviosismo. «No tenemos otra opción», respondió Javier, sintiéndose un poco más fuerte. «Debemos regresar a la tienda y enfrentar lo que hemos desatado. De alguna manera, tenemos que averiguar la verdad sobre ese reloj y los objetos que están causando estas visiones». Se adentraron en la noche, cada sombra parecía ahora moverse al compás de un susurro constante. El camino a la tienda era un laberinto de dudas e incertidumbre. Javier sentía el aliento helado de algo oscuro siguiendo sus pasos, como un depredador acechando a su presa. Cuando por fin llegaron a la tienda, el lugar estaba en silencio, más sombrío que la noche misma. Las luces de la calle apenas iluminaban la fachada, como si la vida se negara a entrar allí. Desde el exterior, la ventana parecía un ojo oscuro que observaba sin parpadear.
Javier aspiró hondo y empujó la puerta, que chirrió ominosamente al abrirse. El aire estaba espeso, cargado de polvo y algo más, algo que casi podía tocarse. Liberar el terror estaba a solo unos pasos de distancia. Empecemos por el reloj, sugirió Miguel, recorriendo las estanterías con la mirada. Si es cierto que está relacionado, deberíamos encontrarlo primero. Las manos de Javier temblaban al tocar el primer objeto que se le presentaba. Una pequeña caja de música, con una melodía suave, pero el sonido sonaba distorsionado, como un grito mudo. Sin embargo, siguió inspeccionando. Cada objeto despertaba ecos de risas y llantos, recuerdos de tiempos lejanos que parecían habitar cada rincón. Finalmente, se acercaron al fondo de la tienda donde el reloj descansaba, cubierto de una capa de polvo y telarañas. ¿Qué vamos a hacer con este?, preguntó otra amiga, su rostro pálido. Dijo que necesitábamos saber su historia, respondió Javier, con la voz firme. Tal vez si lo activamos, podamos ver lo que realmente es. Con manos temblorosas, Javier giró la manecilla. Al principio, solo hubo un ligero ruido, pero de pronto, el reloj comenzó siseante a sonar, un canto suave que se transformó rápidamente en lamentos. La tienda pareció cobrar vida, las luces titilaban. Las sombras comenzaron a alargarse y a contorsionarse en figuras grotescas. «Apágalo». «Ahora», gritó Sara, pero su voz se ahogó en el sonido creciente de la melodía, la oscuridad se volvió palpable, rodeándolos, convirtiendo la habitación en un campo de batalla entre luces y sombras. Barrotes de niebla etérea se alzaban a su alrededor, atrapando sus cuerpos en una prisión sin fin. Javier sintió que algo lo tocaba, una mano gélida que lo arrastraba hacia el pasado. «Espera», gritó Javier, su voz resonando por encima del caos. «Necesitamos hacer el sacrificio ahora». Las sombras se detuvieron, atentas a sus palabras. La Llorona solamente había mencionado un sacrificio, pero el verdadero sentido permanecía envuelto en la oscuridad. ¿Qué les pediría? Se volvió hacia sus amigos, el miedo reflejándose en sus rostros. ¿Quién de nosotros está dispuesto a...? No pudo terminar la oración. Un grito desgarrador desde el fondo le robó las palabras. Sabía que el tiempo se agotaba. Aquello que había despertado no iba a dejarlos ir tan fácilmente. Un silencio sombrío caía como un telón mientras la tienda se preparaba para reclamar lo que consideraba suyo. Javier miró a su alrededor, buscando la respuesta. El reloj seguía sonando, como un corazón que bombeaba sombras. La elección apremiaba. ¿Cómo escaparían de esta trampa mortal? El reloj continuaba sonando, su melodía convertida en una sinfonía de terror que parecía latir en la misma esencia del lugar. Los amigos, en un estado de trance, se encontraron paralizados por el miedo, sin saber hacia dónde mirar ni qué decisión tomar. Cada susurro en la habitación reverberaba como el crujido de huesos ignotos, clamando por un sacrificio que aún no comprendían por completo. Las sombras se arremolinaban a su alrededor, pero cada figura oscura parecía tomar forma humana, como si los rostros de aquellos que habían sido arrastrados por el tiempo se asomaran entre las sombras. Sara dio un paso atrás, sus ojos abiertos como platos, y su voz temblorosa escapó. ¿Qué es esto? ¿Son almas en pena? Javier, con el corazón acelerado, forzó su mente a concentrarse. No, no son solo sombras. Son las víctimas las que han sido sacrificadas en el pasado. Debemos encontrar el significado detrás de su sufrimiento. Miguel, que estaba a su lado, sacudió la cabeza, inconsciente de que ese mismo acto solo fortalecía la noción de peligro. Entonces, ¿quién será el próximo? No podemos dejarnos atrapar por esto. Atrapados en un ciclo de pánico, fueron incapaces de notar cómo las sombras comenzaron a danzar alrededor de ellos, tejiendo visiones de sus peores miedos. La tienda se transformó, cada estante se desvanecía en una especie de nébula de desesperación. Unos ojos amarillentos brillaron al fondo, observándolos con una avaricia insaciable. «Miren», gritó Javier, señalando un pequeño objeto que brillaba con un fulgor extraño en el suelo. Era un medallón que, en su interior, parecía contener la esencia de las almas atrapadas. Podría ser la clave.
Si lo tomamos, quizás podamos romper la maldición. Sara, paralizada entre la culpa y la necesidad de salvarse, sintió una tremenda presión. ¿Y si eso significa sacrificar a uno de nosotros? ¿Estamos dispuestos a eso? Las preguntas se deslizaron hacia ellos, como un veneno que infectaba su ser. La libertad coexistía con una sombra voraz, esperando que alguien se ofreciera para apaciguarla. Las miradas se cruzaron, cada una reflejando una mezcla de desesperación y miedo. De repente, un viento helado recorrió la tienda, como si el mismo lugar se resistiera a la decisión. A lo lejos, el reloj dejó de sonar, y un silencio profundo se apoderó del espacio, ese silencio que suele preceder a lo inexorable. Las sombras comenzaron a acercarse, cada vez más. Si no tomamos la decisión, nos van a arrastrar con ellas, murmuró Miguel, sus ojos brillantes de terror. La urgencia palpitaba en el aire, un lamento resonó a lo largo de la tienda, más desgarrador que cualquiera que hubieran escuchado antes. Era la voz de la Llorona, incomprensible y fría, como si trajera consigo un mensaje oscuro, la historia de quienes se sacrificarían para liberar su desprecio. Javier dio un paso adelante, la resolución comenzaba a formarse en él. Voy a hacerlo. No puedo dejar que esto los consuma. Justo cuando el valor parecía encerrar a Javier en una burbuja de protección, un estruendo atronador sacudió la tienda, rompiendo la ilusión de calma. Las luces parpadearon, el aire se volvió irrespirable y, de repente, el reloj cobró vida de nuevo, marcando una cuenta regresiva. Javier, no, gritaron a coro. Pero era demasiado tarde. Sin dudarlo, él tomó el medallón y lo sostuvo con ambas manos, el reloj sonó marcando un último eco aterrador, la habitación empezó a girar, un vórtice de oscuridad se abrió bajo sus pies. Javier sintió que el tiempo y el espacio se disolvían. Las sombras rugieron, y un susurro proveniente de ellos lo llamó con la voz de la Llorona, tu sacrificio será el primero. El reloj no espera. En ese instante de caos y desesperación, la tienda se desvaneció mientras el grito colectivo de sus amigos se ahogaba en un abismo sin fin. Javier se dejó llevar, deseando comprender qué destino les esperaba, mientras una nueva visión se formaba, la de un oscuro legado de sacrificios que jamás habían querido enfrentar. Las preguntas permanecieron. Flotando en el aire, ¿había realmente un escape, o el verdadero horror apenas comenzaba? La oscuridad se disipó lentamente, como si hubiera un hilo de luz queriendo abrirse paso. Pero esa luz no era esperanza, sino un indicio de lo que estaba por venir. Javier se encontró en un lugar extraño, un paisaje difuso y nebuloso que parecía calcado de pesadillas. Las sombras se deslizaron a su alrededor, murmullos penetrantes reverberando en su mente. Los ecos de sus amigos fueron ahora un murmullo distante, eclipsados por el rugido de las almas suplicantes que deseaban liberarse. ¿Qué dónde estoy?, se preguntó Javier, aunque ya no había respuestas en ese lugar. Una bruma espesa se enredaba en su cuerpo, provocando una sensación de asfixia. Sentía que una fuerza invisible lo mantenía prisionero, una presa de energías que latían como un tambor en su pecho. A su alrededor, las sombras comenzaron a tomar forma. Cada figura era un rostro conocido, pero no en un sentido afectivo. Eran las caras de aquellos que habían caído antes de él, almas en pena cuyos destinos se tejían en la tela de aquella maldición. Con cada paso que daba, una risa demoníaca le rozaba la nuca, como si se burlaran de su desesperación. Javier, gritó una voz familiar que cortó el aire como un rayo. La voz era de Sara, su amiga más cercana. Como si la palabra le diese forma, su figura apareció frente a él, envuelta en una luz tenue. Estamos atrapados. No sabemos cómo salir. Las sombras comenzaron a cerrarse sobre ella, pero Javier se movió rápidamente, agarrándola por el brazo. No. No te sueltes, no podemos separarnos. Las tentaciones se alzaban alrededor de ellos, caras ocultas sonreían mientras las sombras intentaban llevarlos hacia su perdición. El tiempo que habían perdido en la tienda ahora parecía claustrofóbico, y cada segundo que pasaba se convertía en una tortura interminable. ¿Por qué, Javier? ¿Por qué tomaste el medallón?, preguntó Miguel, que apareció detrás de ellos, su rostro pálido y angustiado. Era una trampa. Ahora tenemos que elegir, y no hay salida. Sabía que esto no era una solución, se lamentó Miguel, mientras las sombras se abalanzaban,
sus garras intentando retenerlos. A lo lejos, el eco del reloj resonaba, cada campanada marcando un golpe agonizante, como un latido moribundo. La atmósfera se tornó más pesada, y cada uno de ellos luchaba por mantener su integridad. Las voces de la Llorona retumbaban entre los gritos desesperados de los otros sacrificios caídos, un coro perturbador que quería arrastrarlos a la locura. Piensen, gritó Javier con toda su fuerza. Si encontramos la verdad detrás de todo esto, tal vez podamos liberarnos. Las palabras no parecían tener efecto en la oscuridad, pero el fuego de su determinación ardía en su interior. Con una mirada intensa, decidieron que debían enfrentarse a las sombras. Las sombras que representaban sus propios miedos, los dilemas morales de sacrificar a uno por el bien de todos. Miradas decididas se cruzaron entre ellos. Sin embargo, una duda persistía, uno de ellos debía ofrecerse para romper el ciclo. Era un oscuro legado, una decisión que llevaría a uno a la salvación, pero a los demás a un horrible destino. Miremos lo que nos hemos vuelto, dijo Sara, con lágrimas en los ojos. Esto no es solo culpa tuya, Javier. Es un juego al que todos estuvimos dispuestos a jugar. Mientras la presión aumentaba, las sombras se alzaron, formando un umbral que se ofrecía como una salida. Sin embargo, sería el paso hacia la redención o la condena irreversible. Con cada instante que pasaba, su elección se acercaba. ¿Estás dispuesta a sacrificarte por nosotros?, preguntó Javier, con miedo y duda reflejados. La pregunta quedó flotando, como el eco del reloj que seguía marcando su cuenta regresiva. La sombra que se aproximaba parecía aunar en sí todas las almas perdidas que aguardaban. Todo se enfocó, el destino del grupo colgando de un hilo hasta que la última campanada resonara. ¿Quién tendría el valor de dar el último paso? La oscuridad mantenía su aliento, mientras la verdad los empujaba hacia un desenlace inevitable. La bruma se espesó, rodeándolos como un manto de terror, mientras la sombra crecía ante sus ojos. Javier, con el corazón latiendo desbocado, sintió que el tiempo se detenía. Las almas perdidas a su alrededor parecían susurrar sus antiguos secretos, voces quebradas que le prometían momentos de gloria si solo se sometía a la oscuridad. Sara miró a Javier, sus ojos reflejaban miedo, pero también una chispa de desafío. No voy a dejar que una sombra decida nuestro destino. No voy a ser la sacrificada, dijo con firmeza, apretando la mano de Miguel con fuerza. A su alrededor, las risas burlonas resonaban, una melodía macabra que vibraba en el aire. Todos lo hemos estado pensando, ¿verdad? Intervino Miguel, su voz un susurro asustado. Alguien debe hacerlo, pero hay que ser lo suficientemente valiente para enfrentarlo juntos. No deberíamos ignorar lo que nos están pidiendo. Sin embargo, el temor se hacía pesado, como un denso humo que dificultaba su respiración. En ese instante, una figura emergió de las sombras, un rostro conocido pero distorsionado. Era el de Alfredo, un amigo que había desaparecido años atrás. Javier, Sara, Miguel no pueden pelear contra esto. Es una elección. Liberen sus almas. Alfredo. No eres tú. Gritó Javier, mientras las sombras se deslizaban hacia Alfredo, tratando de mantenerlo en ese reino de oscuridad. Pero la ansiedad lo envolvía, como si un puño helado apretara su pecho. Usen la luz, la luz. Hubo un momento en que la voz de Alfredo se tornó desesperada, antes de que la sombra lo reclamara por completo. En ese instante, Javier comprendió, si había alguna esperanza, estaban a un solo paso de realizar una conexión fatal. La luz. Repitió. Con la determinación alimentada por el terror, avanzó hacia el umbral formado por las sombras. Las luces del medallón que aún colgaba de su cuello comenzaron a brillar tenuemente, como un pequeño resquicio contra la opresión. Debemos hacer que el medallón brille, aunque sea por un momento. Es nuestra única salida. Mientras corrían, las risas se hicieron más feas. Las almas en pena comenzaron a extender sus manos ilusorias, tratando de atraparlos. Sus gritos se entremezclaban con murmullos de advertencia. No. Eso no es la verdad. No se lo crean. Clamaron, resonando en ecos desfallecientes que se perdían en la nebulosa. La bruma se torcía y retorcía, formando figuras grotescas que no dejaban de moverse. Javier levantó el medallón con manos temblorosas,
la luz chispeante atravesó la oscuridad como una espada. Las sombras empezaron a gritar, como si el destello del medallón quemara su esencia. «Funciona», gritó Sara con esperanza, aunque sus ojos mostraban el verdadero terror. Javier, rápido, pero mientras avanzaban, la sombra que antes había sido Alfredo empezó a fragmentarse, sus ojos se llenaron de agonía. No olviden su precio. La verdad puede ser peor que la sombra, la advertencia quedó en el aire, resonando en sus corazones mientras empujaban a través de la oscuridad. Las sombras chocaron contra la luz de manera feroz, como si la lucha de lo desconocido jamás tuviera un fin. El suelo tembló, haciendo eco a sus miedos. ¿Qué precio?, pensó Javier. ¿Cuánto estamos dispuestos a sacrificar por nuestra libertad? La línea entre víctima y verdugo se desdibujó a cada paso. Se acercaba a un punto crítico. Las risas retumbaban, la risa burlona ahora sonaba más frenética. El miedo se convirtió en un estado hipnótico que deslizaba su razón hacia un abismo oscuro. Sería él quien tuviese que decidir, y justo cuando creyeron que la luz de su unión podría ser suficiente para romper el ciclo, un sonido familiar se escuchó. En la distancia, un reloj comenzó a sonar. Una campanada, 2, 3. Los tres se congelaron. La última campanada se acercaba, marcando un límite que no podían rebasar. Y un instante antes de que el eco finalizara, Javier comprendió la verdad. Podría ser que el verdadero sacrificio no era el de una sola alma, sino el costo de confrontar su propia sombra. La oscuridad se cernía, y el reloj seguía sonando. Pero lo que vendría a continuación sería más aterrador que habían imaginado. ¿Qué serían capaces de hacer para sobrevivir a sus propios demonios? La decisión estaba en sus manos, y el tiempo, casi agotado. La última campanada resonó en el aire, como un eco de los horrores por venir. Javier sintió que su corazón se detenía, y en ese instante, la bruma pareció cobrar vida propia. Las sombras, antes confusas y lejanas, ahora tomaban formas más nítidas. Un remolino de rostros destrozados, atrapados en agónico sufrimiento, se lanzó hacia ellos como un torbellino oscuro. «No podemos quedarnos aquí», gritó Miguel, su voz cargada de pánico. Las almas perdidas se abalanzaban, sus ojos llenos de una desesperación insaciable. Javier alzó el medallón, dejando que su luz se intensificara, pero cada segundo que pasaban, la oscuridad parecía devorar su brillo. «Debemos irnos. Es ahora o nunca», urgió Sara, con sus manos temblorosas intentando empujar a Javier hacia adelante. Pero él permaneció inmóvil, sintiendo el peso de la decisión que se cernía sobre ellos. La advertencia de Alfredo reverberaba en su mente: la verdad puede ser peor que la sombra. ¿Qué verdad podría haber? Con un paso tembloroso, Javier avanzó, seguido por Sara y Miguel. La luz del medallón iluminaba el camino, pero también parecía atraer a las sombras, quienes intentaban arrastrarlos de regreso. Sin embargo, una imagen fugaz le hizo dudar: Alfredo, sonriendo, un amigo que alguna vez representó esperanza. El contraste entre la alegría pasada y el horror presente lo llenó de un frío punzante. La bruma se disipó un poco, revelando un camino hacia una puerta desgastada al borde de un precipicio oscuro. «¿Qué hay detrás de esa puerta?», preguntó Miguel, su voz apenas un susurro. Podría ser la salida o una trampa mortal. Pero el tiempo se escurrió entre sus dedos como arena. No podían darse el lujo de detenerse a pensar. «Vamos», gritó Javier, determinando su próximo paso, aún con dudas retumbando en su mente. Cruzaron el umbral de la puerta y se encontraron en un vasto hall, que recordaba a un antiguo teatro, con asientos desmoronados y un escenario cubierto de telarañas. Sin embargo, lo que más impactaba eran los recuerdos que emergían del aire, provocando ecos que llenaban el espacio con susurros. «¿Lo escuchan?», dijo Sara, sus ojos abiertos de par en par, mientras una mezcla de revuelo y nostalgia llenaba el aire. «Son las voces de los que estuvieron aquí antes. Nos están llamando». Las sombras fueron invadiendo el antiguo teatro, arrastrándose y desdibujándose como personajes olvidados. Entre risas burlonas, una figura se dibujó lentamente en el escenario. Era Alfredo, no como lo habían recordado,
sino como un espectro severo, con una expresión de profundo dolor. Han cruzado el umbral, dijo con una voz que resonaba en sus mentes. Ahora deben enfrentar la elección. Javier sintió que un sudor frío recorría su espalda ante la intensa mirada de Alfredo. La luz del medallón temblaba, la esperanza se tornaba en desesperación. ¿Qué elección?, preguntó, su voz parecía desvanecerse en la nada, pues ya no sabían si podían distinguir la realidad de la ilusión. ¿Qué están dispuestos a sacrificar para vivir? La pregunta flotó en el aire, tan penetrante como el viento helado que ahora invadía el espacio. ¿La vida de un amigo? ¿Su propia alma? El teatro izquierdeaba por susurros de sus antiguos espectadores, las sombras se agrupaban cada vez más cercanas. Javier, Sara y Miguel se miraron, el pánico en sus ojos dibujaba un retrato de su inminente destrucción, las risas se intensificaron, resonando en el abismo mientras la imagen de Alfredo se desvanecía lentamente. Recuerden, el verdadero horror es el que llevan dentro, el tiempo se agota, murmuró su voz, antes de desaparecer en un susurro ahogado, la oscuridad acechaba, llenando sus corazones de un terror que palpitaba con la urgencia de actuar. Y mientras el medallón comenzaba a fallar, Javier comprendió que su mayor miedo era enfrentarse a sí mismo. Entonces, en un momento de lucidez, viró hacia sus amigos. No podemos dejar que eso nos controle. Debemos enfrentarlo, no dejarnos llevar por el pánico, pero las risas lograron sumergir en un murmullo ensordecedor. Podrían resistir la presión de sus propias sombras, o caerían en la trampa de la desesperación. El reloj resonó nuevamente, una campanada, 2. Y nuevamente, la última campanada fue el preludio del verdadero horror que se avecinaba, dejando la pregunta abierta: ¿qué sombras estaban dispuestos a liberar para salvarse, y a qué precio? El eco de la última campanada se extinguió, dejando un silencio gélido que se asentó como una losa sobre el hall. Las sombras se arremolinaban, moviéndose inquietas, como si esperaran ansiosamente un movimiento. Javier sintió como su pecho se apretaba ante la intensidad de la amenaza. La pregunta de Alfredo resonaba en sus oídos, cada repetición era como un eco que alimentaba su creciente ansiedad. ¿Qué vamos a hacer?, murmuró Sara, sus ojos reflejando el terror que crecía entre ellos. Javier, sin poder evitarlo, miró a su alrededor, buscando alguna pista, cualquier señal que pudiera guiarlos hacia la salvación. Una corriente helada recorrió el lugar, como un abrazo mortal. Miguel, visiblemente afectado, alzó la voz. No se puede sacrificar a nadie, eso no está bien. No podemos hacer eso. Pero en su tono había una nota de duda, un temor a que esa fuera su única opción. Javier sintió el peso de su responsabilidad. No podemos dejar que el miedo decida por nosotros. Debemos encontrar otra salida. Se volvió hacia el escenario, donde las sombras parecían bailar al compás de un ritmo inimaginable. Alfredo, ¿qué has hecho? En ese instante, un frío más intenso invadió el hall, y los ecos comenzaron a hacerse más claros. Las voces entremezcladas se volvieron más distintivas y aterradoras. ¡Ayuda!, clamaban algunas. ¡Sálvanos!, suplicaban otras. Eran las voces de aquellos que habían caído aquí antes, buscando liberación. No podemos quedarnos aquí, instó Sara, mientras la presión del ambiente la hacía retroceder. Javier asintió, la decisión de avanzar imperaba sobre él, aunque lo apropiado sería irse. Sigamos, dijo con firmeza, mientras la luz del medallón parpadeaba, cada vez más débil. Se dirigieron hacia el fondo del hall, donde una puerta oculta apenas se vislumbraba entre las sombras. Cuando llegaron, Miguel la empujó suavemente. No se movía. Era como si algo impidiera que se abriera, un peso invisible que se alimentaba de su miedo. Con un suspiro, Javier se acercó. En su mente, la voz de Alfredo reverberó: lo que llevaron dentro, su miedo y culpa, debían ser enfrentados. Abrirse, gritó Javier, empujando con todas sus fuerzas. Con un chirrido ensordecedor, la puerta se abrió de golpe. Un frío más intenso y denso emergió, desbordándose como una ola. Pasaron la puerta y se encontraron en una habitación oscura, llena de espejos que reflejaban no solo sus imágenes, sino sus miedos más profundos.
Javier vio su rostro, pero en su reflejo había una sombra más, una versión oscura de sí mismo que sonreía de manera malévola. La imagen se burlaba, como si disfrutara de su angustia. ¿Qué es esto?, preguntó Sara, sus manos temblorosas alzándose instintivamente hacia su propio reflejo, que respondía a la parodia de su angustia. No lo sé, dijo Javier, forzando la mirada para no ceder ante la provocación. Debían avanzar. El medallón, ya casi sin brillo, seguía pulsando débilmente, pero mientras se movían, una nueva voz surgió entre los murmullos. Era profunda y resonaba como un trueno. El sacrificio es inevitable, la verdad os liberará. El corazón de Javier se heló. ¿Qué sacrificio?, preguntó, sintiendo una carga aplastante en su pecho. Debes decidir. Uno de vosotros debe permanecer para que los demás escapen. ¿Quién será? Los espejos vibraron, resonando con risas burlonas, como si la habitación misma se estuviera divirtiendo a costa de su angustia. Miguel y Sara se miraron, el pánico reflejado en sus ojos, y la desesperación se instaló entre ellos. Javier sabía que no podían darse el lujo de perder más tiempo, pero el vacío en su estómago lo encarcelaba. El eco del reloj resonó nuevamente, una campanada, dos, y en ese instante se sintieron atrapados en un laberinto de decisiones fatídicas, donde el tiempo se desvanecía. Tienen que elegir ahora, gritó aquella voz, amplificándose en sus mentes, y Javier se sintió doblegado ante la presión. Las sombras de su pasado y sus temores se solidificaban, lo que había sido un simple susurro. Ahora era un grito ensordecedor que amenazaba con devorarlos. ¿Qué harían para sobrevivir? Resonó la pregunta de Alfredo en sus corazones. En ese instante, la risa de las sombras se tornó en un silencio inquietante. Un silencio que prometía un horror inimaginable cuando, al volverse, vieron a Alfredo nuevamente. Esta vez, su rostro no mostraba dolor, sino una ansiosa diversión. El momento final ha llegado, susurró. Javier sintió que la oscuridad los devoraba. ¿Verían sus almas la luz o sería su propio sacrificio lo que los salvaría? El aire se volvía más denso en la habitación, y la risa burlona de los espejos parecía un eco de su propia desesperación. Javier sintió como su corazón latía con fuerza, como si cada pulsación resonara con el compás de la advertencia. El rostro de Alfredo, iluminado solo por una luz tenue, reflejaba una siniestra expectativa, como si ya supiera lo que iba a suceder. ¿Qué significa eso, Alfredo?, preguntó Miguel, su voz quebrada apenas era un susurro. ¿Qué hay detrás de este sacrificio? Alfredo se acercó un paso más, las sombras a su alrededor danzando, como si cobraran vida. La verdad siempre pide un precio. Solo uno de vosotros puede salir de aquí, y esa persona será quien enfrente la verdad que los ha traído a este lugar. No. No puedes dejarlos así, interrumpió Sara, su voz temblando por la rabia y el miedo. Esto no es justo. ¿Justo? ¿Qué sabéis de la justicia cuando habéis caminado sobre las ruinas de las decisiones de otros? Al decir esto, una mueca cruel se dibujó en los labios de Alfredo. Era el semblante de un hombre que había cometido atrocidades, que había estado presente en la sombra de sus vidas. Javier se sintió imposiblemente pequeño. La habitación parecía encerrarles, y los espejos ya no eran meros reflejos, eran portales que revelaban sus más oscuros pensamientos. ¿Cuánto estaban dispuestos a sacrificar? ¿Estaban ya divididos por el miedo o eso era lo que la atmósfera les estaba obligando a sentir? Piensen en los que ya han caído aquí, continuó Alfredo. Sus almas buscan redención, y solo mediante un acuerdo pueden liberarse. ¿Electo uno de vosotros para liberarse en lugar de todos? El silencio se rompía solo por el crujido de la oscuridad que amenazaba con tragarlos. Una sensación de presión creciente se instaló entre ellos, formando un vínculo de desesperación. Javier miró a Sara y Miguel, sus miradas iban y venían, cargadas de un entendimiento mudo que los electrificaba. Nadie quería ser el elegido. Nadie quería cargar con esa carga. Fue entonces cuando Javier sintió una corriente de determinación. Si este maldito lugar necesita un sacrificio para liberarnos, entonces haremos lo que sea necesario para salir. No dejaré que una sombra decida por nosotros. Sus palabras resonaron en la habitación, como si la misma estructura temblara ante su desafío. Pero,
como respuesta, las risas se intensificaron, convirtiéndose en un estruendo ensordecedor que retumbaba en sus mentes. ¿Te atreves a desafiar al destino? Muy bien, quizás esto sea más divertido de lo que pensaba, dijo Alfredo, su voz regocijada. Pero recordad, una vez que la elección se haga, no hay vuelta atrás. La oscuridad toca la puerta de tu alma. Javier sintió un escalofrío. Esto no es un juego, murmuró, pero ya era demasiado tarde. Una figura apareció en el espejo más grande, su semblante era una sombra deformada y retorcida. Era un reflejo de cada uno de sus temores más profundos, y al mirarlo, cada uno comprendió que la decisión no solo afectaría a su cuerpo, sino a su alma. Si no elegís, la oscuridad elegirá por vosotros, resonó la voz de Alfredo, y una imagen fugaz de ellos, atrapados y gritando en desesperación, destelló en el espejo, las sombras comenzaron a moverse, tomando forma. Una respiración helada salió de ellas, envolviendo a Javier, a Sara y a Miguel en un abrazo helado. Era una advertencia, el tiempo se acababa. Sin elección, la condenación sería inminente. Hagan su elección. Eso es lo que habéis aprendido aquí. Gritó Alfredo, su risa retumbando como trueno, con los corazones latiendo a 1000 por hora. Javier y sus amigos comprendieron que no solo se trataba de sobrevivir, la verdad que se revelara podría ser la única salvación. ¿Pero estarían dispuestos a enfrentarse al oscuro secreto que llevaban dentro? Las sombras siguieron acercándose, buscando consumarlos. La última campanada resonó con un estruendo ensordecedor. ¿Quién sería el sacrificado? Y lo más aterrador, ¿qué secretos oscuros se liberarían al hacerlo? A la par, un susurro helado voló. Hacia ellos, la elección se acerca. El lugar de descanso de las almas es insaciable. Javier, Sara y Miguel sintieron que el mundo se desvanecía. La penumbra alrededor de ellos creció, rozándolos con sus gélidas garras. El eco de la última campanada retumbaba en sus oídos como un lamento colector. Haz tu elección, resonaba en sus mentes, un grito de la oscuridad que no podía ser ignorado. El tiempo se escurrió entre sus dedos, y cada segundo que pasaba se volvía un ladrón de sus esperanzas. No puedo hacer esto, gritó Miguel, sus ojos brillantes de desesperación. No puedo sacrificarme a mí mismo, pero tampoco a ustedes, añadió, sintiendo el peso de la decisión aplastante. Pero si no elegimos, seremos atrapados para siempre, replicó Javier con voz temblorosa. El reloj, en su incesante tic-tac, parecía burlarse de su angustia. Se trata de nuestra verdad, murmuró Sara, invocando la palabra como un mantra que podrían sostener. Lo que llevamos dentro es lo que nos consume. ¿Estamos dispuestos a seguir llevando este peso? Les infligían visiones de sus propias sombras, las risas burlonas de Alfredo retumbaban a su alrededor. La oscuridad tocará puerta, y se quedará para cobrar su precio. Vámonos de aquí, gritó Javier. Sin embargo, las sombras lo envolvieron, atrayéndolo hacia su interior. La figura de Alfredo parecía burlarse, un eco de antiguo sufrimiento, mostrándoles el camino del sacrificio. Sacrificio, la única salida para la libertad. De repente, las sombras giraron y se deslizaban como serpientes, tomando la forma de sus peores temores. Javier vio su reflejo distorsionado, un rostro que parecía crecer en locura. Los murmullos se intensificaron, las almas que habían caído antes buscaban redención, anhelaban luz. Debemos unir nuestras luces, dijo Javier, sintiendo que una chispa de esperanza se encendía. El sacrificio debe ser colectivo. En vez de uno, nosotros mismos nos enfrentaremos a la verdad, sin que se lleve a nadie más. Hazlo, susurró Sara, levantando el medallón hacia el vacío. Si somos uno, debemos confiar en nuestra luz. En ese momento, una idea fulgurante llenó su mente. Al sacrificarse juntos, estarían enfrentándose a la oscuridad que cada uno llevaba dentro. Las sombras se precipitaron hacia ellos, brazos helados tratando de reclamar el precio. Javier respiró hondo, sintiendo que la determinación se poseía de él. Ahora, gritaron al unísono. En un giro de la muñeca, cada uno levantó el medallón, y una explosión de luz brilla hacia las sombras, destellando como un sol resplandeciente. La oscuridad tembló, y en un instante, una ola de luz se extendió como un tsunami, aplastando las sombras que trataban de devorarlos.
Los gritos de Alfredo se mezclaron con el eco en el aire. No. No podéis escapar, resonó con un eco demoníaco, mientras la esencia oscura empezaba a desvanecerse ante ellos. Adiós, horrenda sombra, exclamó Miguel, repleto de valor. Con cada repetición, la luz del medallón creció, ahora un faro de esperanza que deshacía sus propios temores, iluminando las figuras de almas atrapadas que aún buscaban liberación. Las sombras cayeron, y en su lugar, los perdidos comenzaron a materializarse, caras conocidas emergieron, amigos, familiares, quienes habían sido víctimas de esa maldición. Sara sintió una oleada de empatía, podían ver el sufrimiento, las vidas apagadas en sus ojos. Esto es lo que llevamos dentro, dijo entre lágrimas, y lo que debemos dejar atrás. Un último grito resonó cuando Alfredo se desvaneció, su forma transformándose en polvo que flotó en el aire, llevándose consigo el peso de la oscuridad. Un fulgor envuelto en luz inundó el espacio hasta que solo quedó un silencio profundo. El hall oscuro se convirtió en un lugar abierto, lleno de luz natural. Allí estaban, de pie juntos, abrazándose, sintiendo la liberación palpitar en sus corazones. Aunque se habían enfrentado a sus demonios, eran libres. El sacrificio había sido no solo enfrentar la oscuridad ajena, sino la que llevaban dentro. El pueblo se había encarnado en el recuerdo, y la tienda de antigüedades había quedado atrás, ahora un lugar de lecciones aprendidas. La risa de los vivos resonó en sus corazones, un eco de unidad y renovadas esperanzas. Javier, Sara y Miguel, asieron sus manos, uniendo sus destinos. Nunca olvidaremos, dijo Javier con voz firme, pero hoy hemos hecho historia. Las luces brillaron sobre ellos como el sol naciente, un nuevo día ante sus ojos, libres para iniciar un horizonte brillante lleno de nuevas historias. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que se avecinan. Darle al botón de like ahora mismo es crucial para que el algoritmo alimente nuestro trabajo. Necesitamos inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final impresionante. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que deben ver este desenlace. Tu apoyo es vital para que sigamos creando estas legendarias aventuras.